Seguí en BCN Radio. ¿Ves? BCN Radio. Hola, nuevamente estamos en otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy nos vamos a dedicar a los escenarios, al gran escenario nacional que tenemos en la Argentina. Y con un género que, bueno, yo siempre digo que no quiero ser referencial, pero es algo que lo llevo en mi vida, este género. Así que me decían cómo... Cuando yo comentaba que iba a hacer este video podcast y sobre el tema que vamos a tratar todo el tiempo, me decían, ¿y cómo vas a hacer para frenarte y no empezar a contar anécdotas? No, me voy a frenar, lo prometo que me voy a frenar, no voy a contar anécdotas porque se las voy a hacer contar al invitado. Tengo acá a Sebastián Suñé, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contento, la verdad. Sebastián, yo estoy hablando de un género teatral que en un momento se dijo quizás esté olvidado, quizás no vuelva más, y volvió. Contanos, ¿en qué espectáculo estás? Estoy en la Revista del Cervantes, en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala María Guerrero, haciendo justamente esto que decís. La revista volvió a ocupar un escenario tan grande como la María Guerrero, de jueves a domingo, y bueno, la verdad que muy feliz, muy feliz. Además, vos volviste a revivir un género que tuvo en el Cervantes, ya había estado en el Cervantes. Exactamente, bueno, se llama la Revista del Cervantes lo que hacemos porque en 1922, creo que fue, se hizo una revista llamada la Revista del Cervantes. O sea, toma ese mismo nombre de hace un siglo atrás. Y es un homenaje a esa revista de la década del 20, de la época de oro de la revista. Porque viste que mucha gente a veces de repente tiene la asociación, o sea, la revista siempre estuvo como género, después fue medio desapareciendo, pero en el 20 fue un género, sí. O sea, se produjeron 80 revistas en Buenos Aires en 1920 y pico, contra 40 musicales de Broadway, o sea, era eso nos contaba Gonzalo de María, que decía que la gente o iba al Colón o a ver una revista, porque sí, el nivel de producción era maravilloso, y creo que recuperó un poco eso, ¿no? La época de oro de la revista. Y además, en esa época que no había redes sociales, que no, bueno, 22, televisión, claro, tampoco. Claro. Así que la gente iba a ver generalmente se decía las chicas bonitas, ¿no? Claro, sí, obvio. Era como también la gran atracción, la vedette, ¿no? La aparición también de la figura de la vedette con todas sus plumas bajando esas escaleras. Que acá también lo tomamos y lo ponemos de vuelta en escena. Es una fiesta, la verdad que el espectáculo es una fiesta. Yo no lo puedo, o sea, todo el elenco estamos fascinados, no lo podemos creer. Todo el elenco, me decís, porque no sos el único, no es un unipersonal, es una revista. Así que tenemos acá, creo que llegó otra de las invitadas que tenemos para este espectáculo. Y la vamos a hacer pasar. ¿Cómo estás, María Rojí? Adelante, bien, corazón. Gracias por la invitación. Adelante, acá es todo muy informal. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias, compa. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te bien. reservamos ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. Perdón el tránsito. No, yo dije lo mismo. Justito, pero bueno. Después acá te piden documento, hay que firmar. Me tenés Sí. que dar tu autógrafo ahora. Para poder salir. Exactamente. Hay que cumplir. Acá estamos reviviendo
lo que se revivió, la revista porteña en realidad, ¿no? Algunos decían la revista criolla también. Bueno, es nuestra historia del teatro musical, digamos, ¿no? De todas estas varietés, de todos estos capocómicos, de todos estos ballets que también incluían personas que venían del extranjero, de variedades como por ejemplo las bataclanas. La palabra la bataclana, que viene del teatro que había en Francia que se llamaba el Bataclan, que dirigía una persona que se llamaba Madame Razimi, que bueno, casualmente es el personaje que yo interpreto en la obra. Y bueno, y ella trajo a todas las bailarinas de ese teatro, por ejemplo, en un momento, y eran parte de uno de los números que se mostraban en la revista porteña. Y de ahí las bataclanas, con las plumas y todos los tipos, las que bailaban el cancán. Repetinos el nombre del personaje que estás interpretando. Madame Razimi. Bien, y le voy a pedir a Sebastián Suñé que me diga el nombre del personaje que él interpreta en la revista del Cervantes. Capaz que le suena. Enrique Pinti. Nada menos, nada menos. Que fue capocómico en varias revistas. Sí, bueno, María trabajó un montón con Enrique. Trabajaste con Enrique Pinti. En 3 espectáculos con él, en un momento donde los espectáculos duraban 2 años en cartel. Y El primero fue El infierno de Pinti, el segundo fue pericón.com.ar, que diría yo que pueden llegar a ser los más parecidos a una revista, sobre todo pericón.com.ar. Y después trabajé en Productores, que es un musical que escribió Mel Brooks. Sí. Así que bueno, pero sí, tuve muchas noches arriba de un escenario con Enrique Pinti, y por eso me sorprende la interpretación que hace Sebastián de Pinti, porque yo tengo su timbre de voz grabado a fuego en mi cabeza, y desde el primer ensayo dije, ay, tenés el timbre de voz exacto, si bien después su interpretación, decime si me equivoco, no es una imitación, o sea, ni la de él ni la de Marco Caponi son imitaciones, son interpretaciones de esas figuras que sí, realmente fueron capos cómicos y bueno, hacían estos monólogos políticos, ¿no? Con un humor político y con conocimiento de la historia también, con mucha memoria. Sí. Eso es hermoso, la verdad que cada noche cuando nos encontramos, porque un poco la trama vendría a ser que por la excusa para poder visitar esta revista porteña. Sin spoilear. No, es que Tato Bores y Enrique Pinti se encuentran en el limbo y quieren subir al cielo, pero no estarían pudiendo, porque no hay espacio para los cómicos, para los humoristas. Porque bueno, es como que como un poco es esta idea de que, digamos, el humor o la revista o el teatro musical es un género menor. Sí. Que no hay que darle tanta importancia o preponderancia, y como una tragedia o una comedia o otros géneros que están como valorados en otra escala, ¿no? En una escala mayor. Sí. Y bueno, la verdad que tanto los personajes como yo pienso que hacer reír es muy valioso, muy sano y muy necesario. Y no hacer reír también depende también de la risa, ¿no? Pero bueno, ya hacer reír de por sí ya es buenísimo. Pero hacer reír con un humor inteligente, que te haga reflexionar o que te ponga como un espejo de quién sos, yo creo que es muy valioso. Es casi más valioso que ponerte a reflexionar seriamente. Porque a través del humor uno es como que entiende y acepta muchas de nuestras características como argentinos, ¿no? Que tenemos, creo yo, que empezar a aceptar cómo somos. Somos argentinos. Sebastián, contanos cómo hiciste justamente lo que estaba diciendo María. Es un personaje que todavía está muy, muy, muy fresca toda su imagen dentro del imaginario colectivo argentino. No imitarlo. ¿Cómo fue que compusiste a Enrique Pinti para llevarlo ahora al escenario de la revista del Cervantes?
Y bueno, lo que decía María, para mí era muy importante poder escucharme. O sea, en Spotify vos podés entrar y está Salsa Criolla entera. O sea que Salsa Criolla fue como mi playlist durante meses, porque yo me levantaba, lo ponía en casa y lavaba los platos, cocinaba, escuchándolo, hasta lograr entender un poco, lograr un poco hablar como él, sonar como él y poder utilizar la velocidad. Él, por ejemplo, hablaba muy rápido, pero se detenía en algunas cosas, y en qué momento utilizaba lo rápido para pasar de un lugar al otro, qué conectores usaba, o por ejemplo, cuando de repente se quedaba pensando a dónde tenía que seguir, cómo daba vuelta en loop con ciertas palabras para poder agarrar la que seguía. Y fue como un trabajo y ver muchos videos y observarlo, y después en un momento Pablo Maritano, el director de toda esta locura, nos dijo a Marco y a mí, dice, bueno, pero ustedes no imiten, ustedes hagan su propia versión, una suerte de homenaje también, de lo que uno, claro, de tratar de identificar dónde anclarlo técnicamente para que suene como él, se parezca, gestos que te acerquen, las maneras de caminar, y después tener esa libertad interpretativa de no estar encorsetado en tengo que hacer esto, sino como una libertad también para poder jugar el juego que propone la obra, porque también en la obra cantamos, bailamos, hacemos las coreos, entonces de golpe es como, es una suerte de homenaje, decimos nosotros, como nuestro homenaje más sentido, porque los admiramos a los dos. La verdad que Enrique me parece como un grande, porque logró algo muy fuerte, ¿no? Llegar a todo, llegar a ser muy popular, con una mirada muy mordaz, muy ácida, muy inteligente sobre lo que es el ser argentino. Y yo creo que también pasa un poco eso, la platea de golpe extraña, ¿no? Nosotros decimos que nos quieren por transferencia, o sea, nosotros sentimos que hay un amor transferencial ahí cuando salimos, porque ellos también juegan, o sea, la platea también forma una parte muy importante de creernos el juego. Nosotros nos creemos que salimos a jugar, que somos Enrique y Tato, pero la platea también nos cree. Y ahí se produce esa magia, como de cuando sos chiquito que decís, bueno, yo soy el cowboy y vos sos el cosa. Y lo hacemos entre todos, porque si no funcionase con el público, creo que no se armaría esta mística. Y cuando supiste que ibas a tener de compañera a María Rojí, que trabajó tanto con Pinti, ¿cómo fue tu reacción? Dije, ¿me va a corregir? ¿Cómo? ¿Le pediste consejos? ¿Cómo fue? A ver. No, fue hermoso, fue hermoso. Y aparte, mira, te cuento, porque María me contó, después Romina también, que lo conocía, después Jessica Buchaín, que había trabajado, después varios técnicos. Y fue muy hermoso que todos se acercaban primero con mucho amor a Enrique, porque eso fue muy loco. Digo, todas las personas que trabajaron con él lo querían. Eso no abunda, digámoslo. Vamos a ser sinceros, no es que abunde. Y después todas miradas muy amorosas de, che, está buenísimo esto, fíjate que a lo mejor cuando caminás acá, eso estaba buenísimo, porque digo, venía de primera mano, ¿entendés? Como de gente que compartió con él el escenario, que lo veía en bambalinas, que lo veía cenando. Entonces digo, era poder tener esa información que no es la que está en el video, que está haciendo el show, que está algo montado, sino como lo cotidiano. Lo más íntimo, quizás. Lo más íntimo. Sí, y tratar de escucharlos a ellos, decir, ok, está bueno esto que me dicen. Esto de los pies así, la mano así, cómo cuelgan los brazos, que los pasos no son tan largos, que el cuello más para abajo, no tan para arriba. O sea, como una nota, ir tomando mucha nota mental y pudiendo armar dentro de todo eso un juego. Para mí era importante, y con Marcos decíamos, es importante que salgamos a jugar. Si salimos duros, acartonados, no va a funcionar, porque si algo tenían estos dos personajes es que eran fluidos en el escenario. Ajá. Les podía pasar cualquier cosa, les caía. Eso me contaban. Así como era arriba, era abajo también del escenario. Y me decían eso, tipo, Enrique estaba hablando, se caía un tacho de luz y pasó, seguía hablando. Y eso nos pasó en los ensayos, por ejemplo, había cosas que no funcionaban, el giratorio no se trabó, y tenía que venir lo de cosas, y dije, yo seguía hablando, y le decía, seguí, había que improvisar. Seguí. Y era esta cosa de decir, bueno, claro, armar algo que te permita jugarlo con altura. Y bueno, y cuando me enteré que estaban estos compañeros maravillosos y que muchos habían trabajado con él, fue también escucharlos y decir, estar atento a lo que me estaban contando. Porque era un material que uno no tiene tanto acceso a poder hablar con gente que estuvo de primera mano con él trabajando tanto tiempo. Yo lo conocí un par de veces, tuve una cena, charlé, pero no compartir esto de años de
de un espectáculo, ¿no? Yo lo que recuerdo es que cuando bajaba del escenario, por ejemplo, ir a comer, no era tan desbordado como en escena. No, bueno, no se hablaba medía. tan veloz porque Sí. no tenía el texto de toda la obra. Ya lo había hablado todo Sí. en las 2 horas 45 que duraban sus espectáculos y que iba agregando y agregando porque también le agregaba en la diaria, ¿no? En las cosas que iban pasando diariamente, las nuevas noticias, por más que él armaba el espectáculo. Pero bueno, más allá de Pinti y Tato, creo que la revista Sí. del Cervantes logró tocar varias fibras que a su vez despiertan en el espectador esta cosa del ser argentino, ¿no? Que se siente, lo sé por los comentarios que me hicieron todos los que salieron de ver la revista, agradecidos por el hecho de decir, ay, sí, esto es muy nuestro. Ajá, Y se sienten sí. identificados y vibran de una manera que quizás con otros espectáculos no vibran porque, bueno, por ahí o son todos traídos del extranjero, que es maravilloso también, pero bueno, es otro tipo de espectáculo. Esto, hay algo de nuestras raíces, de nuestro ser argentino, de nuestra idiosincrasia, de nuestro gusto, de nuestra historia visual también y estética, que al verse ahí arriba del escenario, lo revivís. Es como un viaje en el tiempo. Yo una vez puse en el grupo que yo me sentía una viajera del tiempo, porque la verdad que es emocionante que cuando empieza la obra empiezan a sonar estos acordes que sonaron hace 100 años en ese mismo teatro, porque la revista del Cervantes se hizo hace 100 años, Sí, no sí, esta obviamente, pero sí algunas de los temas, algunas de las partituras que se trabajaron muchísimo, que se investigaron, que se rehicieron, obviamente, y se hicieron nuevos arreglos para que suene lo que suena hoy, pero esas melodías estaban sonando hace 100 años en ese mismo lugar. Entonces, para mí, que tiene mucha magia mística, el lugar donde uno hace la representación, hacer esta revista del Cervantes en el Cervantes, la verdad que es emocionante, cada noche. La estructura de algunos sketches es de hace 100 años, pero actualizada. Eso Exacto. es lo que noté Claro. yo. Exacto. Yo iba, bueno, como dije al principio, no quiero ser tan referencial, pero me contaba una vedette, Gloria Guzmán, que estaba muy cercana a esa época, me contaba las estructuras de la revista y yo encontré ahora en la revista del Cervantes esas estructuras pero actualizadas. En el caso de Sebastián Suñé, que lo hace a Pinti, lo compuso o lo recompuso a Pinti, él tiene los videos, tiene Salsa Criolla que me decías, todo eso. ¿Cómo referenciaste tu personaje? Porque no existen registros. De ¿o todas sí? maneras, hay Repetinos material el nombre. histórico, Madame Razimi. Hay material histórico porque el director del Teatro Cervantes, Gonzalo de María, Ajá. escribió un libro sobre toda la historia con referencias reales, o sea, es un libro histórico, digamos. Sí. Habla de la historia de nuestro teatro musical, en donde está incluida la revista porteña, como vos dijiste, la revista criolla. Porque había un espectáculo que se llamaba Ensalada Criolla, ¿no? Una de las primeras. Se llamaba Ensalada Criolla. Y bueno, ahí uno puede leer toda esa historia. Hay fotos, hay documentación. Y también, lo mismo que le pasa a él, hay una interpretación ya más actoral y interpretativa de lo que uno puede suponer que podría haber llegado a ser Madame Razimi, y también dentro de un espectáculo donde uno busca, digamos, como los ejes de, bueno, si bien está el verso, están los sketches, está el eje del sexo, ¿no? Y entonces, bueno, uno un poco lo busca y lo trabaja desde ese lugar. La Madame Razimi que yo interpreto
no necesariamente es la Madame Razimi real, Ajá, pero sí claro. tiene algo de esto de decir, bueno, che, era una mujer de armas tomar, porque de hecho vino acá, trajo una compañía entera, que la trajo en barco, digamos, desde Europa, Sí. se manejaba entre, digamos, las personas que en ese momento estaban con los teatros, ¿sí? Los empresarios, o sea, una mujer dentro de un montón de otros empresarios hombres que en un momento que ya después se fue, volvió, o sea, se llenó de plata porque esas Bataclanas tuvieron muchísimo éxito, era una atracción impresionante para los argentinos tener a las bailarinas francesas acá, ¿no es Taquilleras. cierto? Eran muy taquilleras. Entonces se llenó de oro. Volvió y cuando regresó, que también había una figura que se llamaba Miss Tinguet, que Sí, cantaba Miss ciertas Tinguet. canciones. ¿Qué pasaba? Los empresarios argentinos acá, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Fueron una avivada y le compraron los derechos de esas canciones. Con lo cual, cuando ella volvió, ella no podía en los teatros cantar con su estrella, que era Miss Tinguet, las canciones, porque los empresarios argentinos ya se habían comprado esos derechos. Y entonces ella no lo podía hacer. Entonces ahí, si bien estaba Miss Tinguet, pero no podía cantar las canciones que Miss Tinguet había hecho famosas. Entonces, bueno, es un personaje así como un poco polémico también. Se fue a Brasil, después volvió. Y bueno, y tuvo que lidiar, digamos, entre esta Una personalidad muy fuerte. claro, y digo yo, estos hombres empresarios de ese momento teatrales que no eran nenes de pecho. Entonces, bueno, mi interpretación de Madame Razimi es una mujer muy poderosa, fuerte, Como dicen ahora, empoderada. ¿sí? empoderada y Empoderada, sí, empoderada. qué sé yo, un poquito Sebastián, se va para otro lado. Sí. Pero no te voy a contar todo porque No, aparece. sí, no, pero aparte vengan a verla porque pero yo te Claro, invité, tiene un para, látigo en la mano, con eso les Claro. digo todo. te invité para que cuentes todo. Sebastián Suñé, sí. ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo llegaste a la revista del Bueno, Cervantes? Bueno, te cuento, porque es como un poco lindo porque yo el año pasado hice una obra en el Cervantes que se llamaba Matar a un elefante. Ujú, Y sí. éramos todos cordobeses, texto de Franco Verdoya, cordobés, un elenco cordobés que pasaba en Córdoba, y mi personaje era un artista visual muy deprimido, yo tenía la barba así, que terminaba pegándose un tiro, un drama, o sea, era una comedia triste, como decía. Todos los personajes eran graciosos menos el mío. Y ahí lo vio Gonzalo y Cristian Scotton, su director, y cuando se empieza a armar este elenco, ya sabían que Marco Antonio Caponi iba a ser de Tato, y a mí me llega un mensaje de Cristian Scotton que me dice, ¿cuánto medís? Lo tengo acá, de verdad, digo, ¿por qué? Le digo, mira, mido 1,87 m, pero si me tengo que cortar las piernas un poquito me las corto, si me pongo unas botas medio más. Dice, no, te estamos teniendo en cuenta para un personaje, pero no te puedo decir nada, pero está bueno saber que me dice eso, qué sé yo, tú. El perfil. Claro, porque tenía que haber una diferencia de altura, Tato era bajito, Sí, era bajito. entonces tenía que haber una diferencia de altura entre Marco y entre quien hiciera de Pinti. Y después en un momento, bueno, pasó el tiempo, me hacen como el ofrecimiento formal, yo le dije obviamente que sí, estaba fascinado, pero claro, después Pablo Maritano, el director, no me había visto en la obra, entonces le muestran un video de Matar a un elefante, y es un dramón lo que yo hacía. Este chico no es gracioso. Entonces, el personaje no claro, era así. claro, porque tenía que hacer, claro, una depresión galopante. Entonces me dicen, che, ¿vos no le mandarías un videíto? Te vamos a mandar un monólogo que va a estar en la obra, quizás que después al final cambió, con tu impronta para ver que, como diciéndonos, para nosotros lo podés hacer, pero queremos mostrarle al director que vos lo podés hacer. Te conozco. Claro, entonces yo justo me estaba yendo de viaje, me lo mandaron, lo mando, y me dicen, bueno, y ahora dice, también van a tener que cantar, así que necesitamos que cantes. Yo estaba en otro país, en un lugar así como... Entonces me quedaba con el celular a cantar una canción. No, pero con pista, le digo, pero... Encontré una canción de Chicago, porque yo justo me habían operado, estaba mal de la voz. Bueno, entonces... con una canción de Chicago en karaoke, viste la de con las pichonas que hay en mi corral, y me dijeron, pero actuala
como Uy, si... te iban agregando. Pero yo me puse, mira, desafíos. te digo lo que hice, me puse así, la computadora acá, el celular acá, y entonces yo le cantaba como el celular, con las pichonas que hay en mi corral, manejo, intentando hacer alguna monería o algo que me parecía a mí, bueno, y fue como, bueno, lo mando, yo ya estaba, como te lo mando y fíjate. Y fue sobre todo también por esa parte de lo cantado, porque era lo cantado así como medio... No tan cantado en serio, digo, yo no soy cantante, yo actúo y canto, pero me gusta cantar, pero digo, María canta, Radano, Casella, Jessica, Gropo, son todos cantantes grosos. Entonces decía, bueno, y yo me acordaba de haber visto los productores o haberlo visto en Hairspray o en otras cosas a Enrique, y no era un gran cantante Enrique, pero lo interpretaba. Dije, bueno, voy a tratar de ir por ese lado. No, buena voz, cantante no era. Cantante no era. Deletreaba también un poco, ¿no? Silabiaba. Sí, el bueno. recuerdo sí. que yo tengo de Pinti es eso, que silabiaba más que cantaba. Sí. Y con bueno, una voz potente. Claro, sí. y fue medio así. Empezó por la altura, te diría. Y no, yo estoy agradecidísimo que estas cosas no también de la vida, que de golpe, porque vieron la anterior, estabas en la cabeza de cuando estaban armando, y de golpe, che, pero puede ser él. Yo a Cristian lo conozco hace un montón también, por otros amigos. Entonces él me decía, pero yo sé que vos cantás. Porque aparte me decía, yo sé que vos cantás, pero Cristian, a cantar era la María Guerrero con orquesta. Me da un poco. Y fue hermoso, fue la verdad como un regalo. Yo el año pasado estuve con un tema de salud medio feo y llegó justo en el momento, perdón si me emociona, pero llegó justo en el momento hermoso y fue como, ¿viste cuando decís gracias universo, gracias vida, gracias Enrique Pinti por regalarme la posibilidad de jugar a ser voz y hacer reír a un montón de gente que la está pasando mal? Maravilloso. ¿Y María Rojí cómo llegó a la revista del Cervantes? Por un llamado de Pablo Maritano, que, bueno, me preguntó si él necesitaba una cantante más porque ya tenía el elenco completo y necesitaba alguien, una cantante sobre todo, por el tema de voces. Claro. Junto con Fernando Albinarrate, que es el director musical de la obra, que yo sé que él también habló de mí, dio mi nombre, porque tanto, bueno, Gonzalo de María, Fernando Albinarrate, ellos conocían mi trabajo. Con Fernando trabajé en varias obras, de hecho es el director musical de un unipersonal que interpreto. Y con Pablo Maritano también siempre quise trabajar. Entonces fue también como una sorpresa, linda sorpresa, y a medida que me iba nombrando a todos los intérpretes y me iba nombrando a todos los director musical, y me iba nombrando que también iba a estar la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Muy bueno. Y me iba nombrando que además iba a haber 17 músicos en escena y que además Bien iba a ser vivo. en el Teatro Cervantes y que además la obra incluía la interpretación de Pinti. Yo dije, bueno, es como que también en mi vida de alguna manera se cierra un círculo lindo donde yo estaba haciendo una obra en el Cervantes por la cual Pinti me fue a ver junto con Juanito Belmonte. Juanito. Y me ofrecieron el personaje de la República Argentina para hacer esa primera obra que yo recién te comentaba, que fue el personaje que de alguna manera me catapultó a que la crítica especializada, los premios ACE, ¿no? Me vieran y me premiaran. Y entonces uno empieza a ser un poco más conocido y tiene una vidriera un poco mayor de sus trabajos. Y fue gracias a Pinti, fue gracias a Juanito, y fue que estaba haciendo una obra en el Teatro Cervantes. Entonces, para mí es muy emocionante ahora estar de nuevo en ese Teatro Cervantes, con estos compañeros maravillosos, todos súper talentosos, haciendo esta fiesta, porque de verdad que es una fiesta cada noche. Cada noche. Y hoy una amiga me llamaba y me decía, María, vos me podrías conseguir entradas, yo las compro, pero porque no hay más. Sí, y es verdad, va muy bien, no hay muy bien. más Muy, entradas. sí. O sea, hay para más adelante, pero Sí, si vos sí. querés ir el fin de semana
no hay Sí, más. ya no hay Hay más. que ir Ya con un están todas poquito de vendidas. tiempo a buscar las entradas. Sí, Hay que ir pero con tiempo. son 750 localidades, no es que estamos, digo, es una locura, ¿entendés? Como... Pero con un poco de tiempo Sí. se van a conseguir, ¿no? Le decimos a todos los espectadores Sí, eso, ¿eh? claro, obvio. Tenés que tiempo- programar, por ejemplo, con para esta tiempo, semana no bueno. hay, para la que viene, saca hoy. Sí, Saca para ya tener hoy buena para la ubicación. semana que Sí, viene. con una semana Una semana. está bien. Porque vos, o sea, estamos terminando y se prenden un poco más las luces y vemos toda la sala hasta arriba de todo. Es hermoso. Eso es hermoso y toda la gente de pie aplaudiendo y moviéndose y bailando. Vamos a ver algo de eso. Disfrutando. Y Carlos Casella, Exactamente. Alejandra Radano, Exacto. Marco Antonio Caponi. Sí. Ajá, y el Mónica elenco sigue, Antonopoulos. Antonopoulos, haciendo la de Jessica Abuchaín, Javier Marra, Marra, Iri de Mocker, Fabián Minelli, Romina Gropo, Romina Gropo, un elenco. Francisco Andrade, Francisco Jerónimo Jerónimo. Bocia. Sí, estamos un Sí. montón. Estamos- Sí, Iván- todo, y son Iván 22 también, ¿no? bailarines. Iván también, ¿no? No, Iván no sé, no. Iván Mosch. No, Iván Moyen no. Iván no. Fabián No, Minelli, porque que Fabián porque Minelli. a veces los confundo. Acá, Fabián Minelli, acá viene mi confusión. Acá viene mi confusión. Yo sé, Interpreta pero como muchísimos personajes. Está en otra entra y obra sale, también. No, entra y sale muchas Sí. veces y cambia totalmente de imagen. Entonces puede ser que vos digas, hay dos actores. No, es un solo actor, es Fabián Minelli, Pero que está parece interpretando varios, todos esos mismos personajes. pero parece varios actores. Y le voy a pedir a la operadora Nina que nos ponga una placa, una foto donde se va a ver todo el elenco sobre el escenario y nos vamos a una pausa viendo la revista del Cervantes, nuevamente un género que acá está la foto. Ahí los pueden Ahí ver. estamos todos. Ahí están todos, ¿no? Sí. Así que Sí. nos vamos a una pausa en pantallas y escenario y ya volvemos. Y seguimos hablando de la revista del Cervantes. BCN Radio. Un espacio de inclusión e integración. La Hemeroteca Diarios cuenta con colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y de Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia, entre otros. A través de un índice temático, ofrece información analítica de 4 diarios de circulación nacional: La Nación, Clarín, Página 12 y Ámbito Financiero. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Un encuentro donde todas y todos Y seguimos en pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy hablando de teatro, hablando de la revista del Cervantes, que en este momento se está ofreciendo en el Teatro Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos acá a Sebastián Suñé, que protagoniza a Pinti, y a María Rojí, que a Madame, ya se me olvidó el nombre. Racimi, como Racimi. raso, pero Racimi, Así, porque Racimi. Era una sastre, Ajá, además. no podía ser los Ella había vestuarios. sido vedette
Después fue dueña de este teatro que yo te conté antes y era sastre, hacía los vestuarios también. Así que podía ser los vestuarios. ¿Y cómo fueron los vestuarios? ¿Cómo hacen para cambiarse tan rápido? Yo he visto en escena que van, que vienen, se van con una ropa, vuelven con otra. Hay actores, recién lo decíamos, que tienen más de un personaje y se van de un personaje, pero vienen del otro lado y con otro y con otra ropa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo viven? Se vive el escenario. ¿Y detrás del escenario? Atrás del escenario es una magia. Habría que poner cámaras para que se pueda ver, porque de verdad es como un engranaje perfecto que también se ensayó eso, porque se costó. Costó que funcionara, no es así de la nada, claro, que fue. Lo que el primer día fue terrible. El primer día. Sí. Salieron sin peluca, sin vestuario, algunos ni salieron a escena, porque de verdad que somos. ¿Cuántos? 100 personas trabajando, no sé cuántas, la verdad que muchísimas personas y bueno, y muchos vestuarios también, mucha cantidad, uno ve pasando carros de todas los casquetes de todas las bailarinas, de todas las plumas, hay vestuarios que están restaurados, son vestuarios que pertenecían al Tesoro del Cervantes y que la vestuarista María Emilia Tambuti rescató, restauró y sumó a los vestuarios que después se hicieron nuevos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo uso un tapado que realmente tiene el corte de los años 20, claro. Como una Herté, no sé si ubicás ese ruso que bueno, hacía todos esos diseños de los años 20. Este tapado es así. Yo cuando me lo probé dije, wow. Que daban gran volumen a la figura. Gran volumen y bueno, sí, esto es como si fuera un edificio Art Deco. ¿Y cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Yo le pedí por favor a la producción que me lo entregara al vestuario con anticipación porque yo tenía que ensayar con esa cantidad de peso, esa cantidad de vestuario, bajar la escalera con eso, cantar con eso, bailar con ese tapado puesto, no es lo mismo que bailar así en short y remera, ¿sí? Y bueno, sí, realmente es todo una maquillaje. Bueno, maquillaje. Sí. No, y aparte mientras hay gente que se maquilla, que se peina. Claro, te estás cambiando, o te están cambiando porque si es cambio rápido te están cambiando, o otros están maquillando. Mientras van bajando porque tenemos una cantidad de telones, el telón que cierra así, el dorado, el coso. Porque el giratorio. El giratorio, ¿no? Gira todo el escenario. La verdad que... Toda una estructura enorme de escaleras y edificios. Y es como que toda la maquinaria del Cervantes se puso al servicio del espectáculo y con mucha felicidad y fiesta, porque todos los técnicos están... atentos a la función, la están mirando, están riendo. Cuando vienen, no sé, ciertas canciones van todos a escuchar esa canción, cuando aparece tal cosa del monólogo, a escuchar el monólogo y aplaudir tal parte. Es como de verdad una hermandad entre todos, porque a veces no pasa, de repente digo, también es un trabajo esto, entonces de repente hay veces que vos estás así haciendo lo tuyo, pero el que tiene que poner el telón no va a estar mirándote cómo lo haces, sino que sube, baja, hace lo otro. Tiene su señal, baja el telón y listo. Bueno, se restauró también, hay un engranaje del telón que cierra hermosísimo y todo ese engranaje también se restauró, o sea que se restauraron partes del teatro para hacer esta revista. O sea que la revista también influyó, revivió este espectáculo reales, influyó en restaurar muchas cosas del teatro, ¿no? Sí. Muy valioso. Sí. No, y aparte yo pensaba, por ejemplo, si esto, porque este esplendor también es de los 20, digo, claro, una revista daba trabajo a un montón de personas, porque al que hace los casquetes, al que hace los zapatos, digo, yo por ejemplo, yo soy re patón, y no me entraba ningún zapato. Y zapatería, es verdad, hubo que fabricar mandaron zapatos, a hacer los zapatos, viste, para poder ponerte, porque querían que sea ese taquito de los 20, que tenía que ser de tal altura, y no entraba en mi pie en ninguno, y se mandaron a hacer, o los casquetes, por ejemplo, también pensé esto, digo, Mona, cuando la vedette, cuando tiene que bajar de vedette, y también de repente el espaldero era re pesado, era como, no, pero que sea manejable, porque después encima lo tienen que levantar los bailarines. Claro.
¿Viste? Pensar eso también, hasta cuánto pesa el espaldar para que cuando lo levanten los bailarines no tengan que además sumarle al peso. La fuerza de los bailarines. Sí. Ya hay anécdotas en la revista sobre eso. Sí. Hacían maravillas los bailarines. Así que, bueno, Pinti, tanto Pinti como Bores fueron posteriores Sí. a los cuadros que se ven en la revista. Ya ahí el capocómico tenía incluso más fuerza que la vedette, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay una parte que Fabián Minelli habla, que nos dice en verso cuando estamos investigando, y les trata de decir a la vedette, como, no te ilusiones que en ese momento todos se lo llevaban los capocómicos, Sí. tipo, era como... Eran los productores. Y ellos digamos, intentan de como hacer del como, no espectáculo. lo escuches. Pero sí, eran posteriores, digo... Hay pinceladas de todas las épocas. Sí. De hecho, el Sí, final es exacto. muy más 70s. Sí, o sí, 90, sí. no sé, sí, Sí, 80s. sí. Bueno, la O sea, escalera sí. fue permanente. Exactamente. Siempre. En las revistas siempre, aunque fuera en un teatro o en otro, pero había la escalinata para que la vedette bajara acompañada por los capocómicos, Sí. ¿no? Exactamente. Sebastián, ¿ya habías visto ¿Viste revistas? Mira, la única revista yo siempre digo que vi, pero que fue en el año 2002-2003, estaba haciendo temporada en Mar del Plata, y me acuerdo que nos invitó Valeria Lynch a ver nuestro espectáculo, y era de Miguel Ángel, Cheruti y Artaza. Valeria era como la atracción, estaba la vedette, era Ingrid Grutke, que me acuerdo que aparecía Ingrid, todo con fuego y aparecía Ingrid, y había esa cosa voluptuosa, pero vi esa revista, de esta no tenía ni idea de que era, o sea, vi ese último coletazo de revista con esta cosa imponente, y eso fue mi única referencia que tenía. Después, leyendo el libro de Gonzalo de María, me quedé como, ok. También estaba esto, porque esa revista, no para desmerecer nada, pero digo, estaba mucho más anclada en una actualidad más televisiva, la que vi en Mar del Plata. Digo, esta de repente tiene como unos sketch, y también tenía como sketch un poco más, sí, anclados en la política del momento, pero también de la historia argentina, de picardías. Sí, vos pensás que era el lugar de reunión, ¿no? Sí. Donde también se verían las jerarquías sociales, quién entraba a las plateas, quién entraba a los palcos, era como toda esa reunión social era el teatro. Por eso los teatros antiguos tienen tanto foyer, donde uno se puede reunir antes, previo a la función, ¿sí? No existían las salas que existen ahora, más chiquitas, ¿no? Que está buenísimo, pero son, digamos, no tienen la estructura de estos teatros más a la italiana, donde tenés casi más foyer que sala muchas veces. Se vivía el teatro. Se vivía el teatro como un lugar de reunión, como un lugar social. ¿Vos, María, ya habías visto revistas? ¿Viste revistas? Había visto, creo que alguna de Nito y Artaza también haciendo temporada en Mar del Plata. Y lo último fue Y Mar del había Plata, hecho, sí. de hecho, me olvidé que yo hice una revista que se llamaba Hirientes, que fue a Carlos Paz, que estaba el Negro Lavie cantaba, estaba Eugenia Ritó como vedette, y yo en ese momento estaba haciendo un unipersonal en el Faena. Sí. Y el Negro Álvarez le interesó ese unipersonal, entonces yo lo adapté a 20 minutos, o sea, era una de las atracciones de la revista. Adapté mi monólogo, era un monólogo musical, entonces era con músicos en vivo, y yo hacía toda una historia de una mujer que estaba casada, que después se separaba porque el marido era un plomo, y se iba por ahí de joda a Brasil, entonces era todo una historia con música, y bueno, y participé de eso, que era una revista, porque estaba la vedette, que era María Eugenia Ritó, estaba el heavy rejodido que hacía humor, que el ahora Negro vuelve, Lavie que cantaba. Ahora vuelve, no sé si motivado por la revista de Cervantes, pero vuelve el heavy. Yo pensé que venía pensando esto hoy en el auto, ¿no? Como que esto es un momento, porque ahora no hay revistas, y se dejaron de hacer, y nosotros tomando esta posta, que en realidad está bien, tiene el formato de una revista, pero es una obra teatral. Claro, sí. Es una obra de teatro donde se revive la revista. Quizás vuelven a aparecer las más revistas, no sé, digo yo. Es la esperanza que tenemos, ¿sí? Así que ustedes sigan más con hall, fuerza. ¿no? Como que más
Por ahí lo de Pinti era más music hall, como esto de los números musicales, con contenido, con historias, con un hilo conductor a toda la historia. Son distintas maneras de contar, pero nosotros tenemos muchísima gente súper talentosa en la Argentina hoy por hoy, jóvenes que se preparan muchísimo y obras argentinas también, obras musicales argentinas muy buenas. Autores, así que ojalá sí. que esto sea un renacer y que el público compre y venga a ver factura nacional también. Ya lo estamos viendo, es un Sí. éxito la revista de Cervantes. Sí, ¿sí? sí. Así que Sebastián, Sí. vos viste revista, me dijiste, ¿alguna vedette? No, Nombrame pero una vedette que te quedó en el recuerdo. que me quedó. Bueno, pero mirá, yo la voy a nombrar pero porque la vi en videíto. A ver. Amber La Fox. Yo Amber me La acuerdo Fox. de ver un videíto porque yo en un momento trabajé, esto que hacemos los actores, que hacemos muchas cosas, trabajé en unas fiestas que se llaman fiestas Plop, que son unas fiestas de LGBTIQ+, y hacíamos siempre los números de atracción de la noche, y de repente homenajeábamos. Un día lo homenajeamos a Moria, hicimos las 1001 Morias, y vino Moria Kazan y cerraba con un monólogo, y yo me acuerdo que hacía uno de los bailarines como de Monumental Moria, con los pelos así parados, bailando. Y cuando se hizo un homenaje a Amber La Fox, tuvimos que ver, y fue como, pero esta mujer, Sí. por favor, cómo camina, cómo baja. Había hecho cómo... Chicago. No. Había hecho Chicago, sí, tal hizo cual. Chicago, sí. Sí, que yo me acuerdo si ella fue la del cartel giratorio, ella no. No, la que, no fue para así. que nadie esté No, arriba de la no, otra, no como fue. ¿quiénes eran? Ella Lidia hacía, Lobato y... ella hacía lo que en Chicago sería el papel secundario, o la segunda vedette en realidad, y tenía una parte de ella que, bueno, no quiero hablar mal de ninguna vedette, pero realmente la que se destacaba era ella en el escenario. Amber La Fox también a mí me gustó siempre mucho, bailaba, actuaba y cantaba. Totalmente, sí, era completísima. No todas las vedettes lo hacían. Bueno, eso en un momento... No todas mirá, las vedettes y lo dijiste en un momento cuando Mónica quiere... La estamos tentando para ver que baje. De repente yo le digo, canta, baila, actúa. Y Pablo me decía, decíselo como medio tremendo porque era una cosa como, viste, pero che, Hubo un momento haces que, algo. claro. ¿Viste? Y Amber La Fox hacía todo. Claro, de repente después Sí, sí, empezaron ya a sé ver que- más figuras como televisivas que por ahí no cantaban, que ni bailo, que ni bailo. Sí, las que, como decía More, las que ni... María Rojí, ¿alguna vedette que te quedó en el recuerdo? La verdad que yo no las vi, Ajá. no las vi en vivo y en directo. Soñé Pero bueno, tampoco la vi. No, sí, No, pero cuando lo en mostraron video, en sí, en el videíto, video, cuando lo video mostraron, y sí, fue en video sí. Y bueno, y estaba la foto en el Maipo de Ajá. Nélida Roca, Nélida Roca. con un traje que después en un momento hice un desfile de ese vestuario también y yo me lo puse, lo usé, lo desfilé. Desfilaste. ¿La ropa de Este, Nélida Roca? Sí, Diosa. Ah, Sí. Qué bueno, Sí. qué bueno. sí, sí. Bueno, a Nélida Roca se le criticaba que era hermosa, divina, llenaba el escenario, pero no cantaba ni actuaba. No. Claro, Se bueno, le criticó Era solo siempre la eso, figura. es que era- a veces también, viste, pasa eso, que de repente, no sé, vas a ver un espectáculo o algo y de repente aparece alguien que tiene como como un halo de hermosura que a veces es eso nomás. atracción Es de la verla. atracción de... Y no está mal, digo, como... Pero justamente, digo, después también es lo que uno quiere hacer con eso, ¿no? Porque si de repente, no sé, Amber La Fox cantando, bailando, actuando, es también la inquietud que uno como artista tiene para poder ir para un lugar. Yo me acuerdo cuando me vine acá de Córdoba, lo primero que hacía eran publicidades, comerciales, gráficas, estaba obsesionado con estar flaco y coso, y ahora que pasaron los años, engordé y coso, vienen los mejores personajes, los que quiero actuar. Digo, yo vine a actuar, no a ponerle la cara a un banco, a un Sprite. No. Y a Pinti flaquito. No, por eso no. Bueno, vos reíste que ahora cuando subimos y bajamos las escaleras me dicen, che, pero estás adelgazando, y es verdad. Claro, Yo como 5 kilos y están preocupados. Bueno, pónganme. Nada que no se pueda arreglar con Claro, una panza. pónganme postiza. algo. Claro. Proyectos. Y mira, María,
Sebastián. Proyectos, la verdad, mira, te voy a decir, aprendiendo algo que aprendí, o sea, si algo aprendí el año pasado cuando tuve que frenar de golpe, porque la vida a veces y la salud te hace frenar de golpe, hacía demasiadas cosas. Yo creo que nos pasa un poco a todos, hacemos demasiadas cosas, y ahora mi gran proyecto es disfrutar este espectáculo. Sí estoy escribiendo, porque bueno, yo también escribo, yo soy dramaturgo, entonces eso no lo puedo dejar, entonces estoy ahí escribiendo en silencio algo que parecería ser que es para el año que viene o el otro, esperando una confirmación de ver un teatro, a ver si no los produce, por suerte. Pero eso, disfrutar esto. Y escribir en silencio, como siempre hago, calladito en mi casa. De la vida. Sí. María. Yo tengo, hay un unipersonal, que en realidad no es unipersonal, pero hay 3 músicos en escena, donde también está Fernando Albinarrate, que es el director musical de la revista. Y bueno, seguir haciéndolo en mis momentos en los que pueda, ¿no? Porque eso es un espectáculo que ya está armado. Entonces ese es mi proyecto y mis proyectos también de obras, que tengo alumnos de teatro. Y bueno, ¿en qué amo lugar? A mis alumnos. Doy teatro en colegios y con grupos de teatro, donde vamos a hacer, por ejemplo, una obra por San Isidro. Así que bueno, esos son mis proyectos. ¿Puedo pasar un chivito chiquito que me acordé? Sí. Quedan 2 funciones de Coraza Cáscara Casa, que es un espectáculo de Vanessa Butera que yo dirijo, que está en el Teatro El Método Cairós los sábados a las 20:30, que es hermoso. O sea, yo creo que está mal que lo diga quien lo dirige, pero es... Y fue mi compañera de Mirta el Mito. Exactamente. Que quedan Vane 2. es talentosísima. Sí, bueno, eso, vayan. Vayan, sí. Hermoso ese espectáculo. Sí, sí. Y mientras tanto están disfrutando del éxito de la revista del Cervantes. Por supuesto. Sí. Así mucho. que, Sebastián Suñé, María Rojí, les agradezco mucho su paso por pantallas y escenarios contándonos todo esto de la revista que volvió a Buenos Aires. Yo lo festejo. Así que, y estoy muy contento que hayan estado acá. Así que, gracias a vos por la invitación Sí. y por el espacio y por la difusión que siempre necesitamos. siempre se necesita difundir Siempre el necesitamos teatro, y sí, porque sin platea no hay teatro. Sin platea no hay teatro. Sin Por- artistas ni que hablar. Eso dice la canción. Súbese al 2x4 que hay que celebrar. Muy bueno. Hoy como antes hay fiesta en el Cervantes. Así que no chilles y disfruta. Y le voy a pedir algo que quizás sea un pecado, pero le voy a pedir a Sebastián Suñé que se despida como Pinti. Ay, pero qué por nervios, no sé. favor. Porque bueno, muchas gracias. No sé si voy a poder, me pongo nervioso. A ver, espera. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Vengan a vernos al Cervantes, es maravilloso lo que estamos haciendo. Es algo que realmente sacado de la galera, que uno puede decir, ¿dónde mierda estaba todo esto? ¿Dónde lo sacaron? ¿Dónde lo pusieron? Bueno, le pusimos todo en el Cervantes. Vengan a verlo porque se van a quedar con el culo al norte, disfrutando, todos chochas, aplaudiendo sin parar. Vengan, hágame caso, vengan al Cervantes. Gracias, Pinti. No, muchas gracias a vos. Y nos despedimos de este programa viendo cómo termina la revista del Cervantes, ¿eh? Así que le pido a la operadora que nos ponga en pantalla la despedida, esa bajada de telón que dice la función terminó. Así que lo van a ver, están con todo el elenco, así que ya llega. A ver. Bien, acá saludan todos, está todo el elenco, todo de blanco, esto se los adelanto. Y ahí baja el telón. Esta es una de las últimas Y bueno, funciones, y en porque yo pantallas y sé con escenarios tienen ahí cómo se pueden comunicar con nosotros. El equipo de pantallas y escenario está integrado por Leo Greco, Nina Pepe, Lucas Navas, Mariana Salas. Tienen ahí las redes para comunicarse con nosotros y en la conducción, Carlos Herrera. Hasta el próximo video podcast por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.